¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Más Cultura. El día de hoy les vamos a presentar el trabajo de tres personalidades del mundo del arte. La primera será Milena Milošević. Ella nació en Serbia y radica en México desde hace un poco más de 10 años. Se dedica a la pintura y la escultura y vamos a estar hablando acerca de su trabajo. Luego hablaremos con Luca Pianesi. Él es gestor y llegó aquí con Exposiciones Sin Fronteras AC. Nos va a platicar sobre qué está haciendo en México. Y por último conoceremos a Teodoro Cano, un artista mexicano muy celebrado que ha transgredido las fronteras de nuestro país. Quédense con nosotros en Más Cultura. Fíjate, creo como los niños cuando empiezan a dibujar y modelar, siempre me ha gustado, pero nunca le prestaba la atención. Y pues era una parte tan espontánea como parte de juego, especialmente en las tierras como de donde yo vengo, de Serbia. Cuando hace frío y ya no puedes ir al parque, lo único que te queda es ver la televisión, jugar, dibujar o modelar, y era lo que me gustaba. Pero apenas después de terminar la preparatoria, cuando empecé a estudiar idiomas para ser una exitosa traductora, que era el sueño de mis padres, me di cuenta que realmente no es lo que me agrada. Seguía yo haciendo mis dibujos, modelando, pero todo de esconditas. Y en algún momento dije, ¿por qué no? Ya me tengo que enfrentar a eso que me gusta tanto y ver qué tal me va a ir. Finalmente tomé la decisión de enfrentarme frente a mis papás y decirles que mi deseo es dedicarme al arte. Y así entré, sin expectativas de que iba a ser gran artista o hacer grandes cosas. Cada vez más me enamoraba de lo que es el arte y experimentaba con los materiales. Afortunadamente me tocó ir a una escuela con el sistema tradicional, donde teníamos que aprender a dibujar con los modelos, anatomía, dibujo como croquis, que se llaman, dibujo tradicional, modelo 1 a 1, 1 a 10. Y eso sí me dio una base suficiente para poder seguir experimentando con los estilos. He pasado por varias etapas de trabajo, varios materiales, pero sobre todo me gusta combinarlos. Trabajo madera, piedra, metal, barro. No me limito en nada y a veces una sola obra tiene todos esos materiales. Estoy con Luca Pianesi. Estamos dentro del montaje Venecia Misteriosa, que llega hasta nosotros gracias a la labor de gestión de Exposiciones Sin Fronteras AC, que es donde participa Luca. Bienvenido. Me gustaría que me platicara sobre el trabajo que hace esta asociación. Hola, nosotros como Exposiciones Sin Fronteras nos dedicamos a traer exposiciones en gira por el mundo. Ya hemos visitado muchas ciudades europeas y ahora hemos traído varias de nuestras exposiciones aquí en México. Entre ellas ya son muy conocidas las que tenemos en el Distrito Federal, como la de Asesinos Seriales, el Museo de la Tortura, y otra que ya ha estado aquí en Jalapa, es la de Vampiros y Licántropos, y ahora con un tema un poco más leve, lo de la Venecia Misteriosa. Todas nuestras exposiciones tienen la característica común que se visitan con una audioguía y un audífono que permite una experiencia ya diferente a una exposición o a un museo como lo conocemos todos. ¿Y por qué estos temas tan escabrosos? Son temas que nos apasionan mucho, que apasiona a mucha gente, pero lo quisimos tratar de manera más profesional, con mucho estudio a la base, con historiadores, y tratar estos temas de manera más seria, más profesional, de cómo lo han hecho los medios de comunicaciones normales o el cine.
La idea es que el visitante salga no espantado o agobiado por estos temas, mas con mucha más información. Entonces, digamos, no son ni casas de terror, no hay cosas que se mueven, son piezas a veces originales, a veces son reproducciones, hay mucho material de artesanos y artistas plásticos, pero la intención es la de informar, no la de crear emoción o miedo en ese sentido. Me gustaría que me dijeras dónde han estado en nuestro país y más o menos cuál ha sido la respuesta del público. Con las otras exposiciones hemos ya viajado a Puebla, DF, Veracruz, Mérida, Guadalajara. Con esta de Venecia apenas la trajimos de Tasco, estuvo solamente en Guadalajara y en Tasco, y es la más reciente que hemos traído desde Venecia mismo, después que estuvo expuesta en Venecia y en Florencia. Luca, muchísimas gracias. Quédense con nosotros en Más Cultura. Bueno, mi padre era pintor y yo desde los 6 o 7 años me dediqué a la pintura. Él trabajaba en su taller y yo trabajaba en el mío. Me usaba todos sus colores y siempre me regañaba porque no tenía los colores. Entonces, desde esa edad y a los 9 años, yo me presenté ante Diego Rivera, que fue realmente la persona que a mí me ayudó a estudiar. Fue en una ocasión, cuando salía yo del trabajo, mi papá me dio dinero para comprar carne. Me fui y entonces vi en una dulcería al señor Diego Rivera y pues dimos vueltas en el parque y me platicamos bastante bien, muy bonito, sobre mi niñez, sobre el cariño que tenía por el dibujo, y él prometió mandarme material y yo mandarle dibujos que hacía. En lo que yo crecí y en lo que fui a verlo a México, y me dijo que estaba bien, que me quedara en su hogar, y ahí estuve, pero naturalmente al año ya tuve que salirme porque no tenía mucha relación. Era la época en que más trabajo él tenía. Pues esto yo lo aprendí lo he aprendido y lo he absorbido durante mi enseñanza, durante mi vida, durante el consejo de mi padre, y todo eso me dio una medianía en las cosas. Cómo operar sin lastimar a otra persona, cómo conseguir los contratos, es decir, ha sido una cosa muy bella mi trabajo, claro, con sus cosas duras, pero he sido un hombre muy triunfador en ese aspecto. Nunca pienso cómo se va a llamar mi obra. Pienso, por ejemplo, en la idea, cuál es mi idea y de qué tamaño la voy a hacer. Busco materiales, hago la obra, y cuando me preguntan cómo se llama tu obra, ahí viene mi problema, porque buscaría yo algo que podría describirlo con una sola palabra y sí se me a veces dificulta, porque sabes cuál es el mensaje, pero no me gusta bautizarlas, y a veces pongo S, diagonal N, sin nombre, punto final. Sí, he experimentado y bueno, he probado varios estilos, y últimamente lo que estoy haciendo, la gente lo define como vintage o como retro. Retro quiere decir que pues darles la vida a las cosas que son antiguas del pasado, ¿no? Y esos objetos se supone que tienen mínimo la antigüedad de 20 años. La etapa en que estoy ahora precisamente es lo que la gente lo llama vintage. Piezas que guardaba, quién sabe por qué razón, creo que sentimental sobre todo, y voy creando como recuerdos donde cada caja tiene descripción de cierta época de mi vida. Es muy personal lo que estoy haciendo. Mi obra
tiene mucho que ver con lo que me está sucediendo en la vida. Y creo que es la manera más honesta de crear el arte, ya que no estamos hablando de obras que son pedido de alguien, sino es algo lo que tú necesitas hacer, lo que tú necesitas expresar. Acabamos de escuchar a Milena Milosevic. Ella nació en Serbia, en la capital, y ahí se formó como escultora en la Escuela Nacional, pero también realizó estudios en otros lugares de Europa, como Brescia y Bucarest. Llegó a México gracias a una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer una maestría en artes, de la cual se recibió con honores. Pero ahora vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Él es Teodoro Cano y vamos a tratar de comprender la presencia de los motivos totonacos en toda su obra. Desde muy niño yo crecí viendo los paisajes, las cosas bellas de Papantla, sus bailes, y todo eso me envolvió y tuve esa imagen precisamente del Totonacapan en toda la vida, en toda mi vida. Y vaya que han sido ya bastantes años. Primero porque a mí me ha dado todo, ¿no? Y bello porque también es una artesanía bellísima, completa, orgulloso de ella. Están las muestras claras aquí, los invito, la rumba, la música, la escenografía, todo es para un pintor fabuloso. Pues Papantla y la región es un buen ejemplo para todo el mundo. Lo mismo se ven fotografías en los periódicos de Estados Unidos que de Inglaterra, Holanda, todos esos pueblos. Un pueblo tan minúsculo y tan importante por su cultura. Es una cultura electrizante, una cultura bellísima. Yo le veo en todos los aspectos lo bello. Pues entramos en una maestría, mi esposo era mi compañero y novio en ese entonces, en restauración arquitectónica de bienes culturales en la Universidad Veracruzana. Y bueno, nuestros compañeros eran maestros de la Facultad de Arquitectura. Afortunadamente la maestría estaba también basada a la parte práctica, que eran visitas a los sitios arqueológicos de todo el estado de Veracruz. Y te puedes imaginar, unos dos seres sin saber nada, de repente tienen oportunidad no solo de visitar diferentes lados de México, sino de conocer desde el inicio el pasado, las pirámides, etapas de construcción, cómo vivía la gente, los sacrificios que se hacían. Fue impresionante, fue una bomba de información que se nos ofreció sin esperarlo. Pero cuando pasó el tiempo y ya terminamos la maestría, antes de terminarla, realmente ya conocíamos bastantes artistas y se nos empezaron a ofrecer oportunidades de dar algunos cursos, de donar las obras. Sigo en la exposición Venecia Misteriosa, donde podemos encontrar piezas que representan algún periodo histórico. Algunas de ellas hacen crítica, otras nos pueden dar un susto, pero lo importante es que ustedes sepan que las representaciones que hacen las hacen con exactitud histórica. Si quieren permanecer al tanto de lo que hace este colectivo, vayan a Facebook, donde ellos están como Expo Sin Fronteras AC, y también llevan la página de Museo de la Tortura Guadalajara y Exposición Asesinos Seriales Guadalajara. Continuamos. Desde su apertura en 1964, el Museo de Arte Moderno ha jugado un papel fundamental en la consolidación y difusión de un patrimonio artístico a través de su colección de arte mexicano moderno y contemporáneo. El Museo Arte Moderno ha contribuido a definir, afianzar y cuestionar los discursos visuales del panorama de la actualidad artística nacional.
El Museo Arte Moderno es el espacio de mayor prestigio intelectual en la escena de las artes plásticas de México. Es una institución que legitima y deposita el arte nacional bajo una tradición crítica. El MAM es considerado un emblema de modernización. Para su apertura, se destinó una sala para arte prehispánico y arte occidental, arte barroco del siglo XVIII y arte académico del siglo XIX. Otra sala se dedicó a obras de José María Velasco y una más a pinturas del Dr. Atl, José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Asimismo, en su programa inaugural se presentó la primera gran exposición de Rufino Tamayo, desatando una polémica que marcaría una nueva imagen del arte nacional, lo moderno y su vínculo con lo internacional. Uno de los antecedentes de la fundación del MAM se dio en 1953 con Carmen Barreda, quien sería la primera directora del MAM. Ella fundó un patronato con la intención de edificar un recinto destinado a preservar, estudiar y difundir el arte moderno. Más de 10 años después, el museo fue inaugurado. El edificio y sus jardines se realizaron a partir de un diseño del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, en colaboración con Rafael Mijares. A lo largo de sus 5 décadas de existencia, el MAM se ha definido como un espacio de investigación y de reflexión acerca de la escena plástica mexicana del siglo XX. Y aunque el museo está abocado principalmente a la creación nacional moderna y contemporánea, no por ello ha dejado nunca de mantener un vínculo activo con la escena del arte internacional. El Museo de Arte Moderno tiene el compromiso de ser un espacio público que ofrece a sus visitantes una experiencia trascendente. El MAM busca hacer énfasis en perfeccionar, diversificar y contemporaneizar el diseño y la perspectiva de las exposiciones que tienen lugar en su recinto. Fíjate, hoy en día cuando dices soy escultor suena raro. Todo el mundo te va a decir, ¿qué haces? Soy artista visual. Ese concepto de ser pintor, escultor, de hacer grabados ya no existe. Ahora se llama arte visual. Y los artistas de hoy realmente están muy limitados en sus posibilidades de encontrar el mercado para vender la obra como se hacía antes. Entonces lo que se más acopla al arte o donde los artistas más podrían facilitar posibilidad de plasmarse en el mercado es tratar de ofrecer su obra dentro de algún objeto urbano o dentro de algún proyecto, porque realmente las mecenas ya no existen. Es difícil vender tu obra hoy en día de la manera como se podía hacer antes. Lo único que yo veo como posibilidad es que los artistas traten de participar en diferentes proyectos, ofreciendo sus diseños, ofreciendo sus ideas como parte de algo más grande, porque la gente ya no compra individualmente las esculturas, las pinturas quizá todavía más, pero las esculturas ya no las ves en las casas como las veías antes. Tenemos que educarnos más, creo yo, para poder entender a los críticos de hoy que dicen que la escultura ya no existe. Esas son las últimas opiniones, que ya está desapareciendo en la forma en la que existía antes. Vemos las esculturas en forma de retratos en las tumbas que a veces antes lo hacían más seguido, pedidos de ese tipo, pero ya es cada vez más escaso. Y creo que los artistas deberían de atreverse a combinar la escultura con otras, no solo con otras técnicas, sino con otro tipo de presentación sobre todo, para poder sobrevivir en el mercado con lo que están haciendo. Y agruparse con los arquitectos, con los diseñadores, con los constructores, en cualquier opción que se les ofrezca y no perder la esperanza que sí se puede hacer.
algo. Siempre es mejor en equipo, creo yo. Milena Milosevic juega un papel importantísimo en una institución educativa que se menciona muy poco, que son los talleres libres de arte de la Universidad Veracruzana, ubicados en Coatepec. Ahí ha dado clases de escultura, de pintura, también de apreciación de cine, y ha jugado un papel muy importante como gestora, ya que se ha llevado el trabajo de sus alumnos en varias ocasiones a su natal Serbia para que concursen en la exposición de arte miniatura, donde el requisito es que las obras midan como máximo 10 por 10 centímetros. Vamos a escuchar a Milena Milosevic. Hay muchas diferencias y creo que saqué lo mejor de esas diferencias. Por eso me enamoré en México. Nunca pensé que me iba a quedar aquí a vivir. Vine a hacer la maestría y regresarme y tan, ese era el plan. Y decía que nunca iba a ser maestra, voy a ser freelance, voy a vender mi obra, hasta que un día tuve un clic y dije, pues ¿por qué no? Voy a intentar, a ver qué tal me va. Y me empezó a gustar. Son cosas que no puedes planear y creo que es mejor que nazcan de esa manera, porque nos vamos conociendo, nos vamos desafiando en diferentes campos. Me encanta ser maestra y creo que tengo suerte que me llegan los alumnos que son de diferentes licenciaturas, son más abiertos, a lo mejor tienen, sin ofender, menos prejuicios que los chavos de artes visuales, y su campo de recibir la información es abierto como si fueran niños. Y avanzan mucho, aprenden mucho, porque cada semestre cambian los grupos. Y en dibujo, porque estoy dando dibujo artístico, diseño básico, taller de escultura y cinematografía. Y todas estas diferentes áreas les ayudan en su educación personal. No importa el oficio que van a tener algún día, pero es benéfico de todos modos. En el trabajo de Milena podemos encontrar una gran cantidad de técnicas y materiales. Por ejemplo, en su colección Opus 19 podemos ver su trabajo de experimentación con pintura sobre vidrio. Ahí ella buscaba retratar los rostros de personas imaginarias. O también podemos volver a la escultura, donde gracias a su intervención la Universidad Veracruzana ha hecho un gran papel en el Festival Internacional Arte Mar en Portugal. ¿Sabes qué se me quedó grabado cuando estuve en la maestría? Un maestro antropólogo me dijo, te voy a decir una cosa hace 16 años, nosotros mexicanos no tenemos miedo al color. Y eso es precisamente lo que siempre me gustaba hacer y usar en mi obra. El color para mí tiene un significado de los más grandes para expresarte. Y al ver tantos elementos con colores, me dio muchísima inspiración. Otra ventaja que es el clima. En Europa estás muy limitado con 20 bajo cero en invierno, que tienes que quedarte o en tu departamento si tienes suerte de tener un estudio para trabajar piezas más chicas, y aquí no es el caso. Puedes seguir produciendo todo el año. Eso que está lloviendo es una broma, eso no te impide seguir trabajando si quieres una pieza grande. Esa es enorme ventaja para un artista. Además, la gente que me ha cobijado tan bien, yo tengo amigos que son como mi familia. Algunos yo creo que ni tengo tan buena gente en mi familia como encontré aquí, la verdad. Y eso significa mucho para sentirte bienvenido, para sentirte en tu casa, dejar tus raíces y decir, aquí está mi casa. Realmente aquí lo está. No tan satisfecho porque no sé si sea obra buena o mala. Lo cierto es que es un trabajo hecho con amor, con cariño, con demasiada comunicación con las cosas de mi pueblo y además con el deseo de servirme a mí
sino el deseo de transportar a todas las mentes lo que es Papantla, lo que es su cultura y lo que son lo más expresivo de esta región. Yo creo que sí, porque me he dado cuenta que es admirada la obra y para mí cuenta muchísimo porque a esa edad yo soy una persona muy querida aquí y en Jalapa, en donde quiera que he pintado. ¿Qué les ha parecido el programa? Espero que les haya gustado mucho conocer la labor de estas tres personas con labores tan diferentes dentro del mundo del arte. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.